porque Humala ahora ya cambió, o sea, no es que Humala esté saliendo a declarar a cada rato, pero está aprovechando oportunidades mediáticas muy fuertes, como por ejemplo el rescate de los mineros en Ica, la liberación de los trabajadores de Camisea, y ahí aprovecha para lanzar un mensaje, ¿no? En el caso de los rescatados de los mineros informales de Ica, reiteró el discurso del gobierno acerca de la minería informal y todos los daños y perjuicios que causa a quienes se involucran en esa actividad. Y en el caso de Camisea reiteró la decisión del gobierno de la lucha contra los remanentes de Sendero. A lo que voy es que la novedad en este último mes es que ha aprovechado situaciones mediáticas que podían generarle gran impacto, ¿no? O sea, ha aparecido donde estaban todos los medios concentrados, como fue en el caso de Ica, como fue luego la tensión cuando liberaron a los trabajadores de Camisea. Lamentablemente, yo creo que hay algún asesor o asesora, o varios asesores, que no están midiendo que eso puede también ser leído como demasiado oportunismo, esto de retrasar. Sí, el caso de Ica, digamos. En el caso de Ica, sí, retrasaron un poco, o sea, me parece que Humala llegó hacia la noche de un día y esperaron a las 7 de la mañana, que es el momento en el que hay más gente viendo televisión, los noticieros de la mañana. A esa hora abrieron, es como que a esa hora abrieron la puerta, ¿no? Lamentablemente fue así. Y en el caso de, no sé cuál es más lamentable, la verdad, porque en el caso de los trabajadores liberados de Camisea, ellos estuvieron en una localidad cercana a Quiteni, como hacia las 2 de la tarde, 1 de la tarde, y podían haber visto a sus familiares en el transcurso de esa tarde, y los retuvieron en el aeródromo de Quiteni hasta que llegara el día siguiente el presidente. Ahora, pero además en el caso del BRAE, de esta operación, la operación no había terminado. O sea, no. el acoso a la columna de Gabriel continuaba, estos bombardeos que se han denunciado en Sanabamba, que no es en esa zona, sino al otro lado, también se estaban desarrollando. Entonces, ¿era oportuno? ¿Es un buen manejo el que el presidente salga a mitad de una operación y diga, ¿esto ha sido un éxito? Una operación impecable, además, dijo, que fue lo peor. Una victoria impecable, ¿no? Operación impecable, creo que fue la expresión. Por eso digo que para mí es oportunismo, y no sé cuál es la evaluación que están teniendo los comunicadores o los estrategas del gobierno al hacer que el presidente aparezca en estas ocasiones, ¿no? Y además con estas frases que luego se destruyen porque no es una operación impecable, ¿no? Luego la prensa días después se anima, se llena así de un poco de valor y le pregunta al ministro Óscar Valdés, pero ¿por qué dicen que ha sido una operación impecable si hay dos policías desaparecidos y hay bajas también y más de 10 heridos del ejército? Y él dice, bueno, es que sí fue impecable porque los trabajadores están ya con sus familias y en toda operación hay bajas o hay muertos, que es peor, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo no veo que esa sea una manera muy profesional de manejar estas crisis. Me parece que son reacciones muy a la defensiva, ¿no? Normalmente cuando los periodistas les preguntan alguna de estas cosas, Valdés y el ministro de Defensa respondían muy a la defensiva. Cuando IDL Reporteros acababa de informar que habían 2 policías a los que habían dejado... Pero además da la impresión de que dicen cosas y después... Las tienen que modificar. Oye, confírmame que lo que he dicho es cierto, ¿no? Y entonces se tienen que desdecir permanentemente. Exacto, se tienen que desdecir porque en ese caso IDL Reporteros siguió afinando la información día con día. Entonces yo creo que ellos dicen cosas pensando que nadie va a informar nada, ¿no? Como nadie está por ahí, entonces... creen que estamos en Marte. No, y en los años 80 quizá, donde eso podía ocurrir. Exacto. ¿No? No sabíamos nada, claro, pero entonces le ha pasado 2 cosas al gobierno acerca de la Operación Libertad en el BRAE. Una, que IDL Reporteros fue informando
poco a poco, con detalle, qué cosa estaba pasando, si estaban quedándose abandonados algunos miembros de las fuerzas del orden. Y segundo, luego los periodistas de Panamericana, del Comercio y de La República se encuentran luego de X horas de caminata con esta columna. Y entonces eso es gravísimo, claro, porque supuestamente el lugar estaba repleto de militares y de policías. Pero lo peor es la reacción del ministro Tarola después, prácticamente acusando a los periodistas de cómplices de Gabriel y su pandilla. Por eso digo que es un manejo poco profesional por parte de ejecutivos de alto nivel del Estado, porque sus reacciones son muy a la defensiva. Y posiblemente se sienten, yo sospecho que se sienten medio sorprendidos de que estas cosas les vayan pasando en el camino y no prevén